Yo les pido por favor que abran sus Biblias en esta tarde en el Nuevo Testamento. Fue el pasaje que leímos hace un momento. Primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Estas son las palabras de el apóstol. En esto consiste el amor. Preste atención, en esto consiste el amor. Lo que está diciendo el apóstol esta es la definición del amor. Lo que está diciendo el apóstol este es el significado del verdadero amor. Eso es un paréntesis explicativo. Ahora, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él, hablando de Dios, nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Querido hermano, si usted me lo pregunta, yo tengo que ser honesto. Para mí, para este servidor, para mí este pasaje de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, es más diciente, dice mucho más de lo que dice Juan 3:16. De hecho, este pasaje particulariza de una mejor manera lo que Juan 3:16 nos dice. No quiero decir que Juan 3:16 no tenga un significado grande, solo quiero decir que en mi opinión este pasaje dice lo que dice Juan 3:16 y particulariza aún más. Es un hermoso pasaje. Es como si el Señor por medio del apóstol nos estuviese diciendo, ustedes, mis hijos, me aman. Yo sé que ustedes me aman, pero quiero corregirlos porque el verdadero amor no consiste en que ustedes me amen. El verdadero amor consiste en que yo los amé, y no solo eso, sino en que los amé y envié a mi Hijo para que propiciara un acercamiento entre ustedes que estaban lejos y yo, que permanezco inmutable e infinitamente santo. El pasaje que acabamos de leer es diciente, nos habla multitud de cuestiones, y yo les pido, mis hermanos, que nosotros no escatimemos tiempo estudiándolo en casa, si así podemos. Pero venimos al sermón del día de hoy, la tercera y última entrega de esta miniserie que hemos titulado 7 razones por las que Dios perdona el pecado de sus hijos. Hemos visto 2 partes, esta es la tercera y la última. Quiero, a manera de recorderis, hablarles de estas 5 partes de manera brevísima, por las interrupciones que hemos tenido las semanas anteriores, que ustedes bien ya conocen. Cuando nosotros como hijos de Dios hablamos de que el Señor perdona nuestros pecados, la primera razón que nosotros debemos traer a nuestras mentes es que Él no tiene por qué perdonarnos los pecados. Él nos perdona nuestros pecados en términos o en el vocabulario de nuestra confesión de fe. Él nos perdona los pecados por el purísimo afecto de su voluntad. En otras palabras, Él perdona los pecados de sus hijos porque Él quiere perdonar los pecados de sus hijos. Ya vamos a ver muchas más cosas. Pero entonces hablamos de gracia. Dios perdona nuestros pecados aún sin nosotros merecerlos. Por eso hablamos de que Dios perdona nuestros pecados por gracia. Esa es la primera razón. La primera razón es la gracia. La segunda razón, Dios perdona nuestros pecados porque Él se describe a sí mismo en la Escritura como un Dios amplio en perdonar y como un Dios de hecho perdonador. Ustedes bien harán en recordar que cuando estuvimos hablando de este segundo punto, hicimos referencia a que la palabra en hebreo perdonador hace alusión a una actitud pronta y presta para perdonar. Y no es como nosotros, mis hermanos, y esta es la ironía, no es como nosotros, que no tenemos siempre la mejor de las actitudes para pedir perdón. Teniendo un Dios que siempre está presto y siempre está pronto a perdonarnos, venimos ahora a considerar nuestras existencias y pensamos, qué mala actitud hay veces tenemos de que no estemos prestos y prontos para pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Qué mala actitud la nuestra en algunas ocasiones, que otro hermano nos tenga que redarguir de algo de lo que nosotros somos conscientes.
pero porque la dureza de nuestro corazón quizás se ha apoderado un poco de él, no somos prontos a pedir perdón. Recuerda siempre que Dios está pronto a perdonarlos. La tercera razón que esgrimimos del por qué Dios siempre perdona nuestros pecados es porque usted, si usted ha creído en Cristo, claro está, y si está dando frutos de esa fe que Dios le ha dado, claro está, si usted ha creído, la tercera razón es Dios lo perdona a usted porque usted está en Cristo. Es algo muy importante. Cuando hablamos de que usted está en Cristo, hablamos de que Dios le ha dado a usted la fe para que crea en Cristo, y cuando usted ha ejercido esa fe creyendo en Cristo, Él mismo lo ha unido a Cristo, lo ha traído a su cuerpo. Por eso decimos, y este es un paréntesis, por eso decimos que un verdadero cristiano que tiene fe en Cristo, que ha sido unido al cuerpo universal de Cristo, que es la Iglesia Universal, valga la redundancia, ahora no busque una membresía a nivel local. No podemos correlacionar eso. Pero volvamos al punto. Eres perdonado porque estás en Cristo. Y recuerden que una de las implicaciones de estar en Cristo es que estando en Cristo, Cristo mismo es nuestro abogado para con el Padre. Sí, hermanos, el llamado de la Escritura es a no pecar. Sí, el llamado de la Escritura es a huir del pecado, a batallar contra las concupiscencias que se levantan dentro de este perverso corazón. Pero, dice el apóstol, pero si hemos pecado, continúa, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Y solamente ese abogado lo tienen no los que pueden pagar, no los que quieren pagar, sino los que no pudimos pagar y estamos en Cristo por medio de la fe. La cuarta razón, porque Dios no se puede negar a sí mismo. Este es un punto importante. Dios no se puede negar a sí mismo. No podemos concebir la idea de un Dios que se niegue a hacer algo que Él prometió iba a hacer. No podemos concebir esa idea. No podemos concebir la idea de un Dios que se rehúse a perdonar a un hijo que delante de él viene arrepentido a pedir perdón. No podemos concebir esa idea. En palabras del último sermón, si el Dios a quien adoramos y a quien exaltamos se negara a perdonarlo en caso de que usted viniera humillado delante de él, Él mismo estaría negando que es bueno y perdonador. Él mismo estaría negando que en Él no hay perdón de pecados, o estaría diciendo en mí no hay perdón de pecados, y Él mismo estaría negando que Él es amplio en perdonar. Todas esas conclusiones son falsas, por lo que nosotros tenemos que llegar a la única conclusión a la que podemos llegar, y es a esta: como Dios no puede negar ni por palabra ni por obra lo que Él ya ha prometido, y entre esas promesas encontramos el perdón de pecados, luego Dios siempre va a perdonar los pecados de sus hijos. Siempre, hermanos, siempre. Porque Él no puede faltar a su palabra, dejaría de ser quien es, se negaría a sí mismo. En quinto lugar, los pecados nuestros siempre son perdonados cuando venimos delante de Él arrepentidos. ¿Por qué? Porque el sacrificio por esos pecados ya fue consumado, ya fue hecho. Y además de que el sacrificio por esos pecados fue hecho por el Cordero perfecto, por ende el sacrificio es perfecto, el sacrificio fue acepto al Padre. Y ese sacrificio, a menos de que usted esté preparado para decir que no fue suficiente, ese sacrificio cubre los pecados desde el primero que usted cometió y del que quizás no tiene memoria cuando era niño, hasta el último que vaya a cometer cuando usted expire. Alguien podría decir, bueno, entonces yo puedo pecar. Así no piensa un cristiano, querido hermano. Un cristiano no piensa, bueno, yo ya soy salvo, miren todas estas razones, yo puedo pecar y bueno, tengo 5 razones por el momento y me voy a pegar de alguna de ellas para obtener perdón. Así nunca pensaría un cristiano. Un cristiano pensaría en estas razones con temor y temblor, mis hermanos. Un cristiano pensaría en cada una de estas razones como un pilar arraigado en la bendita palabra del Señor. Y si arraigado en la palabra del Señor, entonces ese pilar
es aquella columna inamovible. Nadie puede mover. Y yo quiero que usted piense en esas 5 razones y en las siguientes 2 que voy a esgrimir. Yo quiero que usted piense en cada una de esas razones como ese pilar empotrado en la Escritura, inamovible por ende, en el que usted se puede apoyar con plena certeza. ¿Por qué? Porque ese pilar es tan suficientemente grande y poderoso y fuerte que todos los pecados de todos los hijos de Dios por todos los tiempos pueden caer sobre uno de esos pilares y ese pilar permanece inamovible. Cada una de esas razones es ese pilar inamovible que nosotros o en el que nosotros nos podemos apoyar y en el que siempre tendremos perdón de pecados. Pero no tenemos uno, hermanos. Les he enumerado 5 y estamos a puertas de considerar los últimos 2. Así que lo que primero tengo para decirte es lo que te dije la última vez. ¿Es grande tu pecado? Más grande fue la obra del Salvador para perdonarlo. ¿Es muy fuerte tu pecado? Como lo vamos a ver, más fuerte es el amor con el que Dios perdona tu pecado. Quiero que vengamos, sin más preámbulo, a las últimas 2 razones, a los últimos 2 pilares que se constituyen en las bases de la certeza de que siempre que pequemos y vengamos arrepentidos delante del Señor, Él nos va a perdonar. La 6ª razón es esta: Dios perdona los pecados de sus hijos por amor a su nombre. Por amor a su nombre. Yo les voy a pedir brevísimamente que me acompañen al Salmo 25. Abran sus Biblias en el Salmo 25, en la primera lectura. Y vamos a leer solamente el versículo 11. Miren bien. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. No pase su dedo de esa página y no quite sus ojos de ese versículo, porque en ese versículo encontramos 3 puntos que son de mucha utilidad para nuestras vidas. Primero, el texto describe la magnitud del pecado. El texto describe la magnitud del pecado. ¿En qué parte? El salmista dice, mi pecado que es grande. Hermano, yo quiero hacerle a usted una pregunta. De pastor a oveja, de hermano a hermano. ¿Qué pecado es pequeño? Quiero que me diga un pecado pequeño. ¿Alguno de ustedes estará imaginando en una mentira pequeña, según ustedes? O en aquella mirada pecaminosa, corta, según ustedes. Pero yo se los quiero poner de esta manera. Y quizás la manera es un poco fuerte. Cuando ustedes escuchan en las noticias la palabra violación, o de manera más brutal, acceso carnal forzoso, eso causa repudio en nosotros, ¿no es así? Bueno, ¿qué violación es menos asquerosa que otra? ¿Podrá decir que esa violación es menos asquerosa que aquella? ¿Podrá decir usted que un asesinato es menos repudiable que otro? ¿Acaso el valor de la vida de este vale menos que el de aquel? ¿Podrá decir usted que una mentira es menos aborrecible que otra? Yo no sé a usted, pero a mí las supuestas mentiras más pequeñas son las que más me causan molestia. El punto, hermanos, es que no podemos hacer distinciones entre grados de pecados, porque los que hacen distinciones entre grados de pecados son aquellos que se rehúsan a definir el pecado como lo define la Escritura. Y miren ustedes este razonamiento, y hermanos, ustedes ya son lo suficientemente maduros para que piensen de una manera un poquito más elevada. Si la Escritura, y presten atención, si la Escritura define el pecado como toda transgresión a la ley de Dios, así lo define la Escritura, así lo define el mismo apóstol Juan,
Y si la Escritura nos dice que la paga del pecado es la muerte, sigue como única conclusión que la paga de toda transgresión o de todo pecado, ¿qué es? La muerte. No hace diferencia entre si un pecado es este o si otro pecado es así. No hace diferencia. La paga del pecado, sea este grande, pequeño o como la gente se lo quiera imaginar, es la muerte. Es así de sencillo, mis hermanos. Y esto se los aclaro porque tenemos la perversa costumbre de minimizar el pecado. Usted no puede dejarse engañar, estimado hermano, no puede dejarse engañar de que una de sus mentiras pequeñas o que el pecado de una rápida mirada maliciosa o morbosa o el pecado de su sutil rebeldía disfrazada de piedad, ese pecado no es tan pecado. Usted no puede dejarse engañar, es pecado y merece el castigo. Usted tiene que ser consciente de eso. Yo no le estoy ni echando terror, ni le estoy diciendo mentiras, ni lo estoy amedrentando, le estoy diciendo la verdad aplicada. No puede dejarse engañar de eso. Y el consejo viene por esa tendencia que nosotros tenemos a minimizar el pecado. Ahora, abro un paréntesis, ¿sí? Hay pecados de pecados. Hay pecados que tienen consecuencias visibles y otros no tanto. Hay pecados que son repudiables a la sociedad y otros que también son pecados que no son repudiables para la sociedad. Hay pecados que tienen consecuencias más grandes, hay pecados que no tienen otras consecuencias tan severas. En eso sí podemos hablar. Pero el pecado es pecado y como tal merece la condenación y el castigo del Señor. Ahora bien, tenemos esa costumbre de minimizar el pecado. No, pero es que yo ahorita salgo, violo el día del Señor, pero pues, no, Dios sabe. Yo ahora salgo, voy a hacer cualquier otra cosa. No, pero es que Dios conoce el corazón. Tenemos esa tendencia a minimizar el pecado. Y el problema con minimizar el pecado, mi amado hermano, es que usted está tomando una cosmovisión contraria a la de la Escritura. Porque la Escritura llama al pecado pecado y nos advierte de que la paga del pecado es la muerte. Pero usted, cuando minimiza su hecho pecaminoso, está yendo en contra de la Escritura. Y otra cosa que suele suceder es que su persistencia en minimizar el pecado, sin usted darse cuenta, está minimizando la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No, pastor, yo no hago eso. Claro que lo está haciendo. Claro que lo está haciendo, porque si usted persiste en decir, no, es que mi pecado es pequeño, mi mentira es pequeña, mi malicia es pequeña, mi robo es pequeño, esto es pequeño, usted en última instancia está diciendo, también pequeños fueron los pecados por los que murió Cristo en la cruz del Calvario. No fue tan serio. Las implicaciones son serias, hermanos. Tenemos que mirar el pecado como lo que es, y el salmista nos lo recuerda: grande es mi pecado, oh Jehová. Grande es mi pecado. Lo segundo que podemos ver en este versículo es la certeza, y no vamos a hablar de esto, pero es la certeza del salmista. Presten atención: oh Jehová, perdonarás mi pecado. Él no tiene duda de que el Señor lo va a perdonar. Y lo único que yo quiero decir al respecto, hermanos, es que esa es la misma certeza que todos los hijos de Dios deberíamos tener. ¿Qué es lo tercero que podemos ver en este texto? Lo tercero que vemos en este texto es la razón, el pilar, la base sobre la que se apoya el salmista para decir, tú perdonarás mis pecados. Recuerda que cada una de estas razones se constituye en una base, en un pilar, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el pilar en el que el salmista se apoya? Leamos. Dice: por amor a tu nombre, oh Jehová, es decir, a causa del amor que tú tienes por tu propio nombre, tú perdonarás mi pecado. Esa es la causa, por amor a tu nombre. Ahora, el Salmo 79:9, yo se los leo, mis hermanos, o si ustedes lo quieren buscar rápido. El Salmo 79:9 nos dice: ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos, y dice, y perdona nuestros pecados. Volvemos a lo mismo, el mismo argumento, por amor de tu nombre. ¿Sí lo notaron? Por amor de tu nombre. En este salmo ya no vemos a David con la certeza de que sus pecados serán perdonados, sino que observamos a Asaf apoyándose en un argumento idéntico al que se apoyó David. David se apoyó: Señor, tú perdonarás mis pecados por amor a tu nombre.
En este encontramos no a David, sino a Asaf diciendo, Señor, tú perdonas nuestros pecados por amor a tu nombre. El argumento es el mismo. Dios perdona nuestros pecados por amor a su nombre. Pero venimos a un tercer texto. Y no es un texto que se encuentra en los Salmos. Venimos a Isaías capítulo 43, versículo 25. Y aquí no tenemos ni al salmista, ni siquiera tenemos al profeta, mis hermanos. Aquí tenemos al Dios de dioses y Señor de señores diciéndonos, claro, por medio del salmista, diciéndonos, yo soy el que borro tus rebeliones, dice, por amor a mí mismo. En los dos primeros hablamos por amor a tu nombre, Señor. Aquí el Señor nos está diciendo, por amor a mí mismo, dice el Señor, yo perdono. Por esa razón, por esa causa, yo perdono los pecados del pueblo. Yo sé que ustedes notaron el común denominador, hermanos, entre estos tres textos que leímos. Y es ese común denominador el que se constituye como la sexta razón en la que nosotros nos podemos apoyar para pedir perdón de pecados. Es ese carácter arraigado de ese pilar en la Escritura que nos permite a nosotros correr a abrazar ese pilar sabiendo que nuestros pecados siempre serán perdonados. Ese común denominador, ese pilar es sencillamente Dios ama a su santo nombre, en palabras de David y de Asaf, o Dios se ama a sí mismo, en palabras del profeta Isaías. Ahora, hermanos, yo quisiera hablar mucho más. Y créanme que no importa el cansancio que tengo, hermanos, de verdad estoy gozoso de proclamar la palabra y de verlos a ustedes atentos. Pero podría saltarme la parte que sigue, y creo que les haría un mal en el sentido en que es una parte del dogma cristiano en la que ustedes necesitan también desarrollar su pensamiento. ¿Qué quiere decir la expresión Dios se ama a sí mismo? ¿Acaso esto querrá decir algo ególatra? Por supuesto que no, eso sería una herejía, tan siquiera pensarlo, afirmarlo. Egolatría es el amor que tiene una persona por sí mismo, por sí misma. Egolatría es una adoración enfermiza, antibíblica, antiescritural por uno mismo. ¿Podemos decir que Dios se ama como nosotros creemos que nos debemos amar a nosotros mismos? No, Dios, estamos hablando del Dios que es perfecto. Así que, hermanos, el amor de Dios para consigo mismo es el amor purísimo y excelso con el que Él ama cada uno de sus atributos. ¿Por qué digo esto? Sencillo, porque Dios es sus atributos y sus atributos es Dios. Si adoptamos esta definición, y esa es una definición clásica reformada, nosotros podemos decir, el amor de Dios para consigo mismo es el amor purísimo, eternísimo e infinito que Dios tiene para con cada uno de sus atributos. Es decir, Dios ama su amor, Dios ama su justicia, Dios ama su verdad, Dios ama su inmutabilidad, Dios ama su sabiduría, etcétera, etcétera. Pero no podemos dejar de considerar la expresión Dios se ama a sí mismo en el contexto o desde la perspectiva trinitaria. ¿A qué me refiero? Bueno, sencillo. Si adoptamos esa perspectiva trinitaria, estaríamos diciendo que cuando hablamos de la expresión Dios se ama a sí mismo, hablamos de que cada uno de los miembros de la Trinidad ama a los otros dos de manera perfecta. Eso también significa Dios se ama a sí mismo. ¿Entienden el punto? Pero, y ahora sí cierro el paréntesis, y ustedes me van a decir, pero la Escritura, ni en el Salmo 25, ni en el Salmo 79, ni en Isaías 43, 25, nos habla estrictamente de que Dios se ama a sí mismo. La traducción de la Reina Valera, Dios se ama a sí mismo, no es la más apropiada. Es una realidad, es una realidad. Si no estoy mal, creo que el hermano Anderson la explicó hace unos meses, o hace años, no sé. Es una expresión, es una realidad. La Escritura habla no de amor, sino de honor.
Así que la expresión Dios perdona los pecados por amor a su nombre debería quedar como Dios perdona nuestros pecados por honor a su nombre. Porque el original hebreo no habla de amor, sino habla de honor y reputación. Es decir, la traducción más apropiada no es por amor de tu nombre, oh Jehová, tú perdonas mis pecados, sino por honor a tu nombre, tú perdonas mis pecados. Y hermanos, alguien podría decir, pero pastor, la reputación y el honor de Dios no dependen de nada, es de Dios y siempre será perfecto. Ojo, a primera instancia podríamos decir, sí, amén a eso, pero no, mis hermanos, porque a Dios le plació revelarse en la Escritura, y en esa revelación a Dios le plació prometernos tantas cosas como Él quiso. Por tanto, la reputación y el honor de nuestro Dios depende de que Él cumpla todas las promesas de su palabra. Y entre esas promesas encontramos el perdón de pecados. La reputación y el honor del Dios vivo dependen, repito, de que Él cumpla su palabra. En particular, de que Él cumpla la promesa que nos hizo de perdonar nuestros pecados cada vez que venimos delante de Él con un corazón contrito y humillado. Si Dios, y estoy hipotetizando, estoy diciendo algo que nunca va a ser verdad, pero para que usted lo entienda a manera de ejemplo. Si Dios se rehusara, si usted es un hijo de Dios, verdaderamente un hijo de Dios, quien ha dado frutos dignos de arrepentimiento, quien ha probado las misericordias del Señor, quien ha visto su mano protectora, quien está andando en santidad, que ama su ley, porque ahora tenemos hijos de Dios que no aman la ley del Señor. Vea pues, ahora tenemos miembros del nuevo pacto que no aman el sello del nuevo pacto, que es la ley escrita en sus corazones. Ahora tenemos eso. Tal cosa, tal persona no es hijo de Dios, hermanos. Pero si usted es un hijo de Dios, suponga que usted cometió un pecado. Suponga entonces que usted viene delante del Señor adolorido por ese pecado, consciente de que ha ofendido a su Dios por ese pecado, y viene arrepentido delante de Dios a causa de ese pecado. Y si usted pide perdón y no encuentra el perdón, el honor de Dios, la honorabilidad del Altísimo queda afectada. La reputación del cumplimiento de su palabra se vería arruinada, y también arruinada quedaría su honor. Hermanos, Dios lo que dice, lo cumple, lo que promete, lo cumple, y lo que pacta, lo entrega, hermanos. Y una de esas promesas es siempre que mis hijos vengan pidiendo perdón. Yo nunca rechazaría un corazón contrito y humillado. ¿Cuál es su apellido? ¿Es su apellido Villarreal Sotomayor? ¿Es su apellido el apellido más alto de la alta sociedad? ¿Es su apellido estrato 8 o 9? ¿Es su apellido de reyes? ¿Quién tiene sangre azul entre ustedes? ¿Quién es descendiente de la realeza entre ustedes? Somos nada delante del Señor. Somos nada delante de Él. Lo que pasa es que hay veces algunos se creen mucho, y no estoy hablando de ustedes, pero hay profesantes de la fe cristiana que se creen gran cosa. Nosotros somos nada delante del Señor. Y esto se lo recuerdo, hermanos, porque si nosotros, siendo nada, nos importa tanto nuestro honor y nuestra reputación, piense cuánto le importa al Dios Altísimo. Piense usted en la reputación de un abogado en un caso grande que se equivoca al aconsejar a su apoderado de que proceda de una manera que últimamente iba en contra de la ley. El país se da cuenta, el abogado queda ridiculizado a más no poder, y su reputación baja, si fuésemos a cuantificarla, de 10 a 2. Perdió su reputación. Difícilmente la reputación de este abogado podrá ser levantada. Mis amados, si nosotros, siendo nada, nos importa nuestra reputación, cuánto más al Dios Altísimo cuida su honra y su reputación. Siempre que Él promete, Él cumple. Y nuestro Dios siempre, hermanos, es fiel
y cumplidor sin titubeo de lo que promete en su palabra, pues está escrito, lo hemos leído innumerables veces, Números 23:19. ¿Qué dice Números 23:19? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿De qué? De todas las promesas que Él le ha hecho a su pueblo. Ahora, todas las promesas que Dios le ha hecho a su pueblo, que quedaron consignadas en la Escritura, todas esas promesas son propiedad de todos sus hijos. Y no hay ni una sola de esas promesas que no sea propiedad de nosotros como sus hijos. Ni una sola. Y digo ni una sola porque es imposible, queridos hermanos, que Dios no cumpla sus promesas. No solamente porque es un Dios inmutable, no solamente porque es un Dios que lo que dice lo cumple, pero también, hermanos, porque todas las promesas, escuche bien este razonamiento, todas las promesas de quienes estamos en Cristo, todas las promesas de quienes estamos en Cristo son, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20, son en Cristo sí y en Cristo amén. En pocas palabras, todas las promesas que Él nos ha hecho a nosotros, los que estamos en Cristo, siempre son de veraz cumplimiento. Por eso dice el apóstol, todas las promesas para quienes están en Cristo son en Cristo sí y en Cristo amén. Es decir, Dios no nos va a decir nunca no cuando nosotros venimos a reclamar de manera humillada la promesa: Señor, tú prometiste perdonar mis pecados, vengo entonces a que lo hagas. Dios no nos va a decir no. En Cristo esa promesa es sí y amén, te perdono. Hermanos, ¿cuál es tu pecado? ¿Cuál es el pecado que ahora agobia tu alma? Es pequeño, no lo mires más como algo pequeño. Ven e imita al salmista diciendo: Señor, he aquí mi gran pecado con el que te he ofendido, pero Señor, por amor a tu nombre, y ya sabemos, porque a ti te importa tu honor, por la reputación de tu nombre, Señor, o por amor a ti mismo, como le quieras decir, solamente basta que te apoyes en esa columna, en esa verdad, y le digas: Señor, perdona mi pecado. Y Él te perdonará, hermanos. Hermanos, quisiera estar yo en los tiempos del Antiguo Testamento, quisiera poder invocar el nombre del Señor, quisiera poder decir: he aquí la promesa está delante de ustedes, abrácenla, y si esa promesa no se cumple, que Dios haga conmigo lo que bien le parezca, que me trague la tierra, que me parta un rayo. Y hermanos, hoy les quisiera decir lo mismo: esa promesa es verdad, porque en Cristo esas promesas son sí y amén. Por lo tanto, si has pecado, no dudes que Dios perdonará ese pecado cuando arrepentido vengas pidiendo perdón, invocando su nombre y argumentando en esa oración: Señor, tu reputación, tu credibilidad, Señor, tu palabra, Señor, está en tela de juicio si no perdonas mi pecado. Perdona mi pecado por amor a tu nombre. Es maravilloso y sorprendente meditar en lo siguiente: que cuando eras un difamador de Dios y un detractor del Altísimo, Él haya enviado a su Hijo para regenerarte, te haya dado la fe para justificarte y te haya dado el arrepentimiento para entonces perdonarte. Es maravilloso meditar en el hecho de que, siendo tú un enemigo del Altísimo y un opositor del Omnipotente, Él haya querido ser tu amigo sin que se lo hubieses pedido y haya decidido ser tu benefactor sin que lo hubieras merecido. Esto me trae a la razón número 7. Dios perdona los pecados de sus hijos por amor a ellos. Y te hablo a ti: Dios perdona tus pecados porque te ama. No solamente eres inmerecedor de su amor, o no solamente eres inmerecedor de su perdón, sino que eres inmerecedor de su amor, hermano. Y pese a eso, Dios te ama y por amor a ti te perdona.
Y dijimos, cada una de esas razones, si bien tiene alguna relación con la otra, cada una de esas razones, si solo existiera una, eso sería suficiente. Pero no existe una, ni dos, ni cuatro, ni seis, sino 7 razones. Hermanos, si esta razón es dulce y maravillosa, Dios perdona los pecados de sus hijos por amor a ellos. Eso es sorprendente. Y podríamos hablar muchas cosas al respecto del amor de Dios, hermanos. Pero yo quiero hablar del amor de Dios de manera muy puntual, porque no quiero desviarme del tema. Y quiero hablar del amor de Dios de una manera quizás un poquito, no fría, pero un poquito metódica. Porque quiero hablar del amor de Dios como causa de quién eres. Si tú eres cristiano, no es porque tú un día viniste y te postraste delante del Señor. Esa es la consecuencia de lo que pasó. La causa primaria es Dios de todo, sabemos eso. Y si Dios es la causa primaria, nosotros somos cristianos en última instancia porque Dios nos amó. Porque si Él no nos hubiese amado, nosotros nunca lo hubiésemos buscado. Si Él no nos hubiese amado, nosotros nunca le estuviésemos sirviendo. Así que la causa primaria de quiénes somos nosotros es el amor que Dios tuvo para con nosotros, hermanos. Y yo quiero que usted entienda 2 cosas en esta mañana. Lo primero, piense en la magnitud. Bueno, piense primero en el amor de Dios en términos de tiempo. ¿Cuándo lo comenzó a amar Dios a usted? ¿Cuándo lo comenzó a amar Dios a usted? Alguien podría decir, oh, Dios me comenzó a amar cuando me salvó. No. Oh, bueno, entonces Dios me comenzó a amar cuando nací. Tampoco. Bueno, Dios me comenzó a amar entonces cuando creó a mis padres, a mis primeros padres, a Adán y Eva. Tampoco. Hermano, Dios te comenzó a amar a ti en el año... No, Dios nunca, el amor de Dios para contigo nunca tuvo principio y nunca tendrá fin. Y tú debes entonces pensar en el amor de Dios para contigo en términos de una línea de tiempo. Es decir, el amor de Dios para con sus hijos no tuvo principio y no tiene fin. Por eso decimos que el amor de Dios para con cada uno de los integrantes de su pueblo es eterno. No tuvo principio y no tiene fin. Piensa entonces en las magnitudes del amor de Dios. Ahora, ¿cuánto lo ama Dios a usted? ¿Acaso hay una regla para eso? ¿Acaso hay una medida o una señal que nosotros podamos pedirle de cuánto nos ama? No solamente entonces decimos que el amor de Dios para contigo, hijo de Dios, es eterno en el sentido de la línea de tiempo, sino que es infinito en dimensiones. Y solo hasta el punto, solo hasta el momento en el que como hijos de Dios entendamos que el amor de Dios para con nosotros es eterno e infinito, solo quizás hasta ese momento tendremos o podremos gozarnos de la certeza de que Dios nunca dejará de perdonarnos, hermanos, nunca dejará de hacerlo. Estamos hablando de un amor que no tiene límites, hermanos. Estamos hablando de un amor que no está limitado al tiempo, ni está limitado a un espacio, ni siquiera está limitado a una vida. Nosotros podríamos decir, yo amo a mi hijo mucho, más de lo que tú te imaginas. Ah, bueno, pero yo le respondo, pero solamente lo vas a poder amar hasta el día en que tú vivas. ¿Ah? Pero nosotros no, porque aun cuando morimos, Él nos continúa amando hasta el final de los tiempos, es decir, hasta siempre. Nosotros debemos ser conscientes. Yo no les pido que comprendamos la envergadura del amor de Dios, pero sí les pido que comprendamos la veracidad de lo que nos dice la palabra. Sí les pido que hagamos un esfuerzo por comprender la magnitud al menos del amor con el que Dios nos ama, porque ese es el 7º pilar. Nosotros podemos venir, Señor, perdona mis pecados, porque tú me amaste, tú me salvaste, tú me perdonaste, me justificaste, me estás santificando. Y Señor, eso indica que tú me glorificarás, por tanto, tú me continuarás perdonando mis pecados. Hermanos, no quiero tardarme, quiero que me acompañen a Primera de Juan 4 de nuevo, a nuestro texto, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10.
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él, nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Recuerdan que ahora cuando veíamos el Salmo 25, versículo 11, dijimos, ahí hay tres cosas: la magnitud del pecado, la certeza de que el pecado iba a ser perdonado y la razón de esa certeza, a saber, el honor de Dios estaba allí en tela de juicio. En este versículo quiero que veamos otras tres cosas de manera rápida. Quiero que veamos la definición del amor, la manifestación del amor y el propósito de esa manifestación. Así que voy a ir rápido con los dos primeros puntos. La definición del amor. Bueno, miremos el texto. En esto consiste el amor. Dos puntos. Es como si el apóstol estuviese definiendo qué es el amor. Dios nos amó a nosotros. Quiero que veamos en el versículo 9 y en el versículo 10 algo que ocurre en ambos versículos, y eso que ocurre en ambos versículos es la manifestación del amor. Miren, el versículo 9 dice, en esto se mostró o se manifestó el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito. Y el versículo 10 nos dice, en esto consiste el amor. Continúa, en que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, podríamos hablar mucho al respecto de ese amor con el que Dios nos ama, pero lo único que quiero decir, hermanos, es que ese amor no es un sentimiento pasivo o impalpable y abstracto, y si bien reconocemos que hay algún tipo de subjetividad en ese amor no es como lo describen las mayorías de personas en este mundo. El amor de Dios es definido por Dios mismo en términos de entrega. ¿Qué tipo de entrega? Nada más y nada menos que entregó a su Hijo para que nosotros tuviésemos vida. Eso nos dice el versículo 9. Y el amor de Dios es definido de nuevo por Dios mismo en el versículo 10 en términos de enviar. ¿Enviar qué o quién? De enviar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que solamente voy a terminar aquí este punto. Así que el punto es, venimos de ese trasfondo donde amor es algo allí como etéreo, es como un humo, como un vapor, como algo que yo siento, como una corazonada. No, Dios define amor en términos muy prácticos, muy reales y en términos que nosotros ni siquiera podríamos contemplar. Es como si yo tuviese sentencia de muerte. Y es como si yo viniera y me le acercara a uno de ustedes padres que ha traído a sus hijos en la tarde de hoy. Y le dijera, mira por favor, mira, me van a matar, van a acabar con mi vida, préstame a tu hijo, que tu hijo vaya y ponga la cara en mi nombre, y que tu hijo vaya y reciba lo que ellos me van a hacer a mí. Yo sé que ustedes me aman, pero ¿quién de ustedes daría a su hijo para que muriera en mi lugar? Y no espero que lo hagan además, Hermanos, yo no doy a mi hijo por ustedes y los amo profundamente, y yo no doy a mi hijo por ustedes. Consideraría darme a mí mismo por ustedes, pero a mi hijo no lo doy. Pero el amor de Dios no es un amor de palabras. El amor de Dios se manifestó en que Dios envió a su Hijo a nacer entre nosotros. Y nosotros diríamos, gloria al Señor, que el Altísimo nació entre nosotros, y diríamos a eso amén. Pero no solamente eso. El amor de Dios no solamente se manifestó enviando a su Hijo a que naciera entre nosotros y a que viviera la vida justa que no podemos vivir nosotros, sino que el amor del Padre para con nosotros se manifestó en que envió a su Hijo para que, como dice el puritano John Owen, por su muerte tuviéramos nosotros vida, en términos del versículo 9. Y en términos del versículo 10, el apóstol nos dice, el amor de Dios es este, que Dios envió a su Hijo para que fuese propiciación por tus pecados. ¿Usted sabe qué significa propiciación? En el Antiguo Testamento, en la adoración judía,
veterotestamentaria o la adoración en el Antiguo Testamento, en el sistema ceremonial judío, si lo quiere ver de esa manera, se contemplaba que tenía que haber un tabernáculo o un templo en su defecto. No voy a hablar de las partes del templo, pero en ese tabernáculo o dentro de ese tabernáculo teníamos el lugar santo y el lugar santísimo. Ese lugar santo era diferenciado del lugar santísimo no solamente por lo que había, sino que era dividido por una cortina. Recuerden que cuando murió el Señor Jesucristo, esa cortina se rompió de arriba hacia abajo. El punto es, en ese lugar santísimo habían cosas que solamente habían allí. Y una de las cosas era que había una caja que tenía unos huecos o unos anillos en cada extremo por los que pasaban varas hechas de madera de acacia recubiertas en oro, que servía para cargar el arca. Les estoy hablando ya del arca, y esa arca era como una caja en la que se encontraban las tablas de la ley. Para que ustedes lo vean de esta manera, la tapa o la superficie de esa caja o del arca es lo que nosotros conocemos como propiciatorio, la superficie del arca. ¿Y qué sucedía entonces? Que solamente el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con la sangre del macho cabrío y derramaba esa sangre sobre el propiciatorio. La pregunta es, ¿para qué? Para enseñarles a los judíos que sin derramamiento de sangre no había propiciación por los pecados. Ese ejercicio, esa manera de la adoración israelí del Antiguo Testamento, lo que estaba tipificando era que tenía que haber un sacrificio que fuera propicio a Dios, que calmara, que apaciguara la ira que Dios tenía por los pecados. Y ese sumo sacerdote que entró al lugar santísimo es Cristo. Y la sangre con la que Él entró es su propia sangre. Y se entregó, se derramó a sí mismo en el propiciatorio para que nuestros pecados fueran perdonados. Eso es lo que nos dice el texto. Por amor a ti, pecador, por amor a ti, Cristo descendió a este mundo caído y se entregó en sacrificio voluntario, derramando su sangre para apaciguar la ira de Dios por tus pecados. Y eso te debe dar la certeza de que siempre que te acerques al Señor arrepentido, Él siempre perdonará tus pecados, porque el sacrificio fue hecho, porque la sangre fue derramada, porque Cristo fue tu propiciatorio. ¿De cuáles pecados? De todos. De los que cometiste cuando no tenías conciencia, de los que cometiste cuando te decían, es un niño pobrecito, él no sabe lo que hace y tú te acuerdas, de los que cometiste cuando tenías 11 años, de los que cometiste con plena sedicia, de los que cometiste aún estando en Cristo y deberíamos avergonzarnos. De esos te estoy hablando. La ira de Dios por esos pecados fue apaciguada por el Cristo hace 2000 años en la cruz del Calvario, por amor a ti. ¿Qué inmerecido ese? La verdad que me humilla, en lo que a mí concierne me humilla, hermanos. Me siento indigno hablando de estas verdades sublimes, de cómo nosotros, siendo indignos, Dios nos haya amado y haya enviado a Cristo no solamente a nacer entre nosotros y a vivir la vida que no podemos vivir para justicia, sino que lo haya enviado para que muriera también por amor a nosotros. De esa manera decimos que el amor de Dios no es el amor solamente de Dios el Padre que nos eligió, no solamente es el amor de Dios Espíritu Santo que nos regeneró, que nos ayuda, que nos consuela, sino que es el amor del Hijo, quien se despojó de su esplendor, de su gloria y descendió a este mundo caído para ir a la cruz del Calvario por amor a ti. Si eso no se constituye en una razón que te dé certeza de que tus pecados son perdonados, sucedieron dos cosas en el día de hoy. O el Espíritu Santo no me acompañó en este sermón, o el Espíritu Santo no obró en tu corazón. Una de las dos pasó.
Así que mi hermano, termino diciendo, no hay amor en este mundo que pueda ser comparado con el amor de Dios, y no hay amor aparte del amor de Dios en el que tú puedas hallar paz, perdón de pecados, reconciliación y vida eterna. Hace poco dijimos, el amor de Dios para contigo es infinito. Y ese Dios te ama con amor infinito, no solamente significa que infinita sea su paciencia para perdonar tus torpezas, y que infinita sea su misericordia cuando a causa de tu necedad y de los descuidos de los medios de gracia tú entras en periodos de miseria. Y no solamente significa que Él es misericordioso entonces, sino que siendo el amor con el que Dios te ama infinito, infinita también será su disposición de perdonarte. Hermanos, yo no sé ustedes, yo les repito, perdón que sea cansón, pero yo con esto casi ya no puedo, hermanos, porque les estoy predicando algo que yo creo, de lo que soy consciente, pero algo que me humilla hasta el polvo, hablar de estas cosas. ¿Cómo nosotros, siendo detractores del Altísimo, aborrecedores de su nombre y enemigos, cómo así Dios nos haya amado, sabiendo que no íbamos a necesitar perdón un día, sino que íbamos a necesitar perdón todos los días de nuestras vidas? Bendito sea el nombre de nuestro buen Rey, Señor.